Bueno, muy buenos días. Muchas gracias al DF, al área Alumni LS por esta invitación. Muchas gracias por invitarme como moderador en este grupo tan ilustre. Hoy tenemos tres panelistas que, desde mi punto de vista, no solo representan la diversidad de género, sino que traen también visiones muy específicas y muy diferentes a los directorios. Tenemos a Paula, que ha hecho su carrera profesional esencialmente en el mundo público, y hoy día además nos representa como directora de la Casa de Moneda. Por otro lado, tenemos a Marcela, que aparte de venir del mundo de la ciencia y de la academia, también trae una visión de las regiones, que sabemos que escasea incluso más que las mujeres en los directorios hoy día. Y finalmente tenemos a Fernanda, que es una emprendedora social, incansable, que seguro que está inventando 3 o 4 cosas más al día de hoy. Entonces, yo quisiera partir por una primera pregunta, y es, desde esas esferas que de alguna manera ustedes traen y representan, ¿cuáles son, a su juicio, los principales desafíos para poder seguir avanzando en torno a la equidad de género en los directorios de Chile? En cada una de las experiencias que he tenido, he ido identificando role models para poder ir avanzando, porque no ha sido fácil. Más de alguna de ustedes habrá revisado las investigaciones y se habrá documentado en relación a cómo la estructura social actual viene dada por un enfoque patriarcal que, más allá de la conversa feminista que hoy en día se tiene, instaura, y tenemos estructuras sociales que son profundamente arraigadas en cada uno de los campos en que hoy en día nos desarrollamos. El Estado, por su naturaleza y por antonomasia, es la primera y la más grande organización que ha sido definida por hombres. En el fondo, hay ahí un concepto de competitividad, de jerarquía, de dominación. Y esto ha estado arraigado desde tiempos remotos. O sea, si nosotros pensamos, por ejemplo, que el conocimiento que se ha desarrollado durante la historia de la humanidad ha estado dada también por lo masculino. Es el hombre quien ha determinado a lo largo de la historia qué temas son relevantes de ser investigados, qué métodos se utilizan para validar esa investigación y qué es lo que termina siendo verdades sobre el conocimiento en diferentes áreas. Eso queda manifiesto, por ejemplo, en el hecho de que el New York Times en los años 50 dijo que las mujeres, un estudio muy profundo, dijo que las mujeres no tenían capacidad cognitiva para poder discernir frente a un voto cuando se estaba teniendo la discusión sobre el derecho a voto femenino, y que ponía en alto riesgo la salud femenina el hecho de que el derecho a voto se otorgara. ¿Por qué? Porque ese estudio lo hizo un hombre. La comunidad científica estaba definida por hombres. Y por tanto, esa era la verdad en ese tiempo. Tal cual como eso, también hay otros ejemplos. O sea, el primer premio Nobel en medicina femenino sola lo obtuvo una mujer en 1982. O sea, el conocimiento ampliamente está arraigado en lo masculino y en este enfoque patriarcal, que viene desde la iglesia, viene desde el Estado y también viene desde los primates. El estudio de los primates también habla, y siempre nos ha asociado, y el desarrollo evolutivo de Darwin habla sobre nuestros ancestros venían del chimpancé. El chimpancé, en su estructura social, que fue también analizada por hombres, identificaba esta jerarquía, la agresividad y la dominación por sobre aquellos que son más débiles. Bueno, una mujer se puso a estudiar a los bononos, que también son, o sea, tienen un 90% de su ADN, 98% de su ADN es similar al de los hombres. Pero nadie había estudiado a los bononos antes, sino que simplemente habían sido identificados como un sistema de organización que era más pacífico simplemente. Sin embargo, cuando uno ve cómo se estructuran los bononos, ellos tienen una estructura matriarcal, matrística, por decirlo de alguna manera. Entonces los bononos resuelven sus problemas a través de la colaboración. Son las hembras quienes toman las decisiones.
Y desde ahí esto ha quedado de manifiesto en los últimos. Isabel Benke, que es una chilena de Oxford, ha hecho investigación en relación a eso. Y así hay un montón de otros ejemplos en los cuales los ensayos clínicos, por ejemplo, en relación al desarrollo de medicamentos, también se hacían con universos y pruebas sobre hombres. Por lo tanto, la fisonomía y la estructura física de las mujeres no estaba dentro de la ecuación cuando se desarrollaban estas soluciones. Ejemplo de eso también es que efectivamente desde la psicología y la neuropsicología se hicieron investigaciones en donde efectivamente las mujeres presentaban mayor índice de depresión. El tema es que jamás se consideró los cambios hormonales que tenían las mujeres durante su periodo de menstruación y su ciclo menstrual. Entonces, ¿por qué hago esta reflexión? Es porque las empresas, ya sean públicas o privadas, tienen arraigado elementos que hoy en día hablar sobre agresión femenina es políticamente incorrecto. Pero esto y la reflexión sobre un constructo social matrístico va más allá de lo políticamente correcto e incorrecto, y desde ahí hay que mover la barrera hacia las cuotas, por ejemplo, en los directorios, que es lo que ha sido, y desde un par de gobiernos atrás ha sido implementado para poder empezar a tener, o sea, hoy en día las empresas del Estado tienen un 80%, 82%, la gran mayoría de sus directorios está conformado por mujeres y presidida en esta oportunidad por siete directorios de las empresas del Estado, del sistema SEP, han sido nombradas mujeres. ¿Por qué lo digo? Porque todo el tiempo el 50% de la población es femenina. Y hasta ahora, o hasta el año finales del siglo XX, inicio del siglo XXI, el 50% del conocimiento, del acervo, de la mirada en relación al mundo y al conocimiento ha sido excluido. Entonces, ¿cuál es el desafío hoy en día, tanto de las empresas públicas, que estamos hablando del Estado, y como también para los directores de empresas en otros ámbitos? Es hacer consciente, hacer visible el aporte, la participación, la relevancia, la riqueza que tiene traer a la mesa miradas diversas, la diversidad. No es solo, esto también abre puertas, como decía Alberto, a Alfredo, perdón, me cambié el nombre, a otras minorías. La diversidad per se importa riqueza, importa miradas diversas, importa complementar la mirada que se tiene del fenómeno que se va a abordar. Y desde esa perspectiva creo que avanzar en todo aquello que tenga que ver con la cuota de género, avanzar en iniciativas que visibilizan finalmente la participación y el beneficio que esto tiene en las empresas y en las organizaciones, es una labor que cada una de nosotras hoy en día en las posturas y en los ámbitos que cada una esté, estamos llamadas a colaborar. Por último, efectivamente, para cerrar la idea, simplemente decir que es un honor poder participar y poder transmitir desde esta plataforma la mirada que una mujer puede tener. Más adelante probablemente vamos a poder cortar algunas cosas más sabrosas de la experiencia que ha sido ir desarrollando carrera en el ámbito público con grandes desafíos. Eso, gracias. Muchas gracias, Paula. Marcela, tú igual desde la universidad elegiste meterte a un mundo dominado por hombres. Estudiaste ingeniería, hiciste tu doctorado en ingeniería hidráulica, y hoy día, bueno, estás en un directorio que también es un mundo todavía dominado por hombres. ¿Cuáles son para ti los desafíos que hay para poder seguir avanzando en la dirección correcta? No sé si está encendido el micrófono, el interruptor hacia arriba. Muy bien. Gracias, Alfredo. Muchas gracias por la invitación al DF, al S, y también muchas gracias a todos ustedes por estar hoy día aquí. Es muy rico volver a encontrarse presencialmente. Estamos un poquito cansados de las pantallas, ¿no? Pero contacto humano es insustituible. Así es que estoy muy contenta de estar hoy día aquí. Yo quiero compartir una reflexión. La Paula me lo dejó ahí y tú lo comentaste en la introducción, en términos de cuál es mi reflexión del aporte que podemos hacer las mujeres y el desafío de incorporarlo mucho más en las empresas
a todo nivel, ¿no es cierto? No solo las empresas del Estado, las empresas del IPSA, pero también las medianas empresas, ¿no es cierto? Que están empezando con sus diseños de gobiernos corporativos. Y quiero hacer un paralelo con esto de que coloquialmente se usa de que las mujeres y los hombres son capaces de concentrarse en un tema y ser muy buenos en ello, y que las mujeres podemos hacer varias cosas al mismo tiempo, o podemos vivir en varios mundos al mismo tiempo. Y esa condición que tenemos las mujeres nos permite traer un poco esa diversidad que tú comentabas al inicio, diversidad de varios mundos. Y yo quiero tocar fundamentalmente tres temas. Tú decías uno, el primero, diversidad no solo de género, diversidad de miradas. Y yo traigo el tema de regional. Nuestras empresas, la mayoría, tienen presencia en los territorios. Y como tú decías, muy pocos, no solo mujeres, muy pocos directores de las empresas tienen esa vinculación, vienen de esas experiencias de vida, de estar en los territorios, de estar en las regiones, de estar fuera de Santiago. Este país es un país extremadamente centralista. Yo soy penquista, ¿no es cierto? Estoy avecindada en Santiago hace muchos años, pero viví y sigo viviendo porque sigo muy conectada a través de mi vínculo con la Universidad de Concepción a ese mundo regional que llora porque sea más escuchada la voz de las regiones, la voz de esas otras comunidades, y de alguna forma se rompan estas élites que se dan no solo por ser de Santiago, que se dan por ser de algunas pocas universidades, de algunos pocos colegios. Yo miraba en un reportaje que creo que ustedes mismos hicieron hace poco en un medio donde mostraban ahí, somos solo dos directoras del IPSA, somos de las 45, somos de universidades que no son las 3 o 4 de Santiago más relevantes. La María Olivia Recarte y yo, que somos de la Universidad de Concepción. 2 de 45. Eso te muestra que nos estamos perdiendo un tremendo espacio de vinculación con esos mundos. Y cuando hoy día nos estamos enfrentando a que las comunidades, la vinculación social de las empresas está enfrentando tremendos desafíos, porque las comunidades, no solo cuando hay un proyecto nuevo que está en un proceso de evaluación ambiental, ¿no es cierto?, en participación ciudadana, sino que las comunidades están haciendo oír su voz con legítimos requerimientos y demandas. Y muchas veces, cuando tú estás en Santiago, en una sala de directorio, no logras conectar con esas realidades. Hay que haber visto esas realidades, hay que haber visto muchas veces la pobreza, la marginación que hay en territorios que están un poquito más allá de las capitales provinciales. Y el abismo de desarrollo, de oportunidades que hay entre esas comunidades y Santiago. Entonces, ese es un primer tema, yo creo que es súper relevante que las empresas, no solo a través de mujeres, sino que tienen también esa conexión, esa sensibilidad, empiecen a involucrar. Lo segundo es que también las mujeres tenemos esta posibilidad de estar en varios mundos, y yo traigo otro mundo, que es el mundo académico. Yo hoy día estoy en la universidad, pero antes de eso trabajé en la Corfo, antes de eso trabajé en la minería, antes de eso en centros tecnológicos de innovación, etcétera. Entonces he estado como en distintos mundos, en el mundo público, en el privado, en la academia, y esa mirada que podemos traer quienes tenemos esa flexibilidad o esa ductilidad para movernos de mundos, yo creo que también es súper valiosa para las empresas, en términos de que muchas veces los escenarios de desarrollo que tenemos, o los grandes desafíos, a veces los callejones casi sin salida, que enfrentan algunas empresas que están en situaciones complejas de crecimiento, le traen cosas nuevas, ¿no? Yo creo que ese es otro mundo en el que hay un tremendo talento, una tremenda capacidad que tenemos que ser capaces de traer a las empresas y de conectar mejor para que efectivamente esto sea una cosa normal. Lo comenzamos aquí, voy conectando con el tercer eje que me parece relevante, en donde las mujeres efectivamente estamos haciendo un aporte y que hay que, yo creo que, intensificarlo. Está Andrea aquí, que es la gerente de gestión del cambio de Colbún, y hemos conversado sobre el tema de bueno, cómo ponerse metas más agresivas en términos no solo de los directorios, sino que bajar esto a la organización completa. Las mujeres que estamos en los directorios tenemos la sensibilidad de estar mirando esos indicadores y de estar cuestionándonos si las metas son suficientemente ambiciosas.
Y lo digo en particular en una empresa como la nuestra, una empresa del mundo de la energía, que son carreras bastante masculinizadas, como tú decías, de la ingeniería, y estamos teniendo problemas para mejorar esos indicadores, para aumentar las cuotas de género, especialmente en aquellas posiciones que son más masculinizadas. Y yo creo que ahí esta cosa de la variedad de los mundos nos va a permitir, de alguna forma, conectar con otros espacios. Hemos estado conversando, por ejemplo, cómo hacer para conectar con las universidades, con las escuelas de ingeniería. Ayer era el Día Mundial de la Mujer en Ingeniería. A mí me tocó estar desde la Corfo liderando el programa de Ingeniería 2030, que está movilizando, ¿no es cierto?, a todas las escuelas de ingeniería de Chile para no solo cambiar los currículum, los perfiles de egreso, cómo formas a los ingenieros, cómo haces investigación, cómo te vinculas con las empresas, pero además una meta relevante era cómo hacer que más mujeres se interesen por las carreras de la ingeniería, de la tecnología, que es otro de mis pasiones. Entonces, yo creo que ahí nosotros también tenemos una posibilidad de influir, no solo a nivel de los directorios, insisto, nosotros somos hoy día un faro, una posibilidad de que estemos mirando ese tipo de cosas, que empujemos con un poquito más de fuerza las metas que las propias empresas se ponen para romper estas brechas, ¿no es cierto?, para romper estas barreras. Y yo creo que talento hay. Hoy día se nos abren muchas oportunidades. Lo que va a pasar en el muy corto plazo, y lo estamos conversando con Andrea, es que hoy día las empresas están empezando a competir por ese talento femenino en cargos de liderazgo. Vamos a tener un proceso, estamos teniendo ya un proceso muy complejo, pero porque hoy día estamos solamente con el grupo de mujeres que ya hicieron ese proceso de visibilizarse. Entonces, el proceso que tenemos que hacer ahora es que muchas más mujeres, y nosotros que estamos en una posición de privilegio, ustedes que están en una posición de privilegio, seamos capaces de encantar a muchas más mujeres a asumir estas carreras, ¿no es cierto?, que es tanto carreras en el ámbito más ejecutivo como en los directorios, para que esto sea efectivamente un proceso, un camino sin retorno, en términos de que esto se naturalice y sea tan natural que cuando hacemos reclutamiento, por ejemplo, no concibamos una terna si es que no hay una mujer al menos en ese espacio. Así que por ahí mis reflexiones para partir. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela. Como Marcela decía, bueno, este año y en realidad los últimos 2 años ha habido un aumento bastante significativo sobre una base muy chiquitita en la participación de mujeres en las empresas del IPSA. Pasamos de algo así como el 8 algo al 19. Pero al mismo tiempo seguimos repitiendo, incluso con más intensidad, el patrón de 2 universidades y 3 profesiones. En ese sentido, Fernanda le aporta un grano más de diversidad, ¿verdad? Tú estudiaste comunicaciones, estudiaste estética, y además ha estado ligada más bien, como decía antes, al emprendimiento social. ¿Cómo desde ese mundo se ve el problema? Bueno, claramente también agradecer primero a Alesia alojar esta conversación, al Diario Financiero como medio de comunicación, de poder amplificar esta voz también y de poner, porque ahora en el diario uno ve en la portada mujeres todos los días, que me parece interesante. O sea, antes el Diario Financiero era un mundo súper masculino, donde habían puros señores en la portada generalmente. Luego quiero agradecer también a Scotiabank, sin duda, por patrocinar estos espacios. Tengo el privilegio de ser directora del banco y la verdad que es un equipo increíble. Y también tengo que decir las otras dos, porque estuve de directora esta semana y me dijeron, tienes que decir que eres directora de Nexus y de la constructora LD. Así que lo tengo que decir porque me pidieron que por favor, que no dijera solo que era Scotiabank. Pero dije que ellos no auspiciaban este espacio, así que bueno. Sí. Bueno, a ver, es verdad, personalmente tengo un mundo nada que ver a los directorios, sino que mis propios directorios. O sea, yo he sido emprendedora desde hace muchos, muchos años atrás. Soy periodista profesión 1, después estudié, como tú dijiste, estética, hice diplomado de marketing comunicacional y de productos tecnológicos en la Universidad de California, estudié magíster de innovación, varias cosas. Por esa inquietud, ¿no? Por esa inquietud de que uno como que está en todos lados, y a mí desde chica siempre todo me llamaba la atención. Era como ansiosamente, todo lo encontraba alucinante. Ahora yo no sé ustedes, pero yo no tengo segundo en el día para seguir leyendo más cosas. O sea, de verdad, en el mundo están pasando cosas impresionantes. Entonces, cuando la verdad, la primera vez que me llamó, todavía me acuerdo, Francisco Sardón,
a almorzar con él, que era el ex gerente general del banco, y estuvimos conversando, me dijo, mira, te llamo porque vamos a hacer un cambio de directorio y nos interesaría que a lo mejor tú pudieras entrar al directorio, y yo de verdad lo miré y le dije, ni una posibilidad. O sea, y no porque yo me quisiera hacer la chora, sino que no era mi mundo. O sea, yo encontraba que de verdad había otras mujeres que quizás este mundo era mucho más cómodo, y por otro lado, porque mis 24 horas del día la quería como invertir en algo que hacía sentido para mi vida personal. Y una vez más como que vine con este prejuicio, ¿no? Desde el emprendimiento, este gran empresariado, las empresas más chicas que siempre como que uno siente que están en desventaja. Y llegué a mi casa y mi marido me dijo, te devuelves en este minuto a decirle que sí. Y la verdad que ha sido una experiencia súper interesante porque es una conversación muy distinta. En estos 3 directorios que estoy, son 3 empresas que tienen características muy distintas. El banco sin duda es una gran corporación, multinacional, que viene con una cultura canadiense, que tiene muchas de las cosas que estamos hablando nosotros en Chile hoy día, ya vienen con eso, hace mucho tiempo atrás. Nexo es una empresa súper chilena, es una sociedad de apoyo al giro también regulada, entonces también tiene, y es más mediana, y tiene diversidad, tiene complejidad distinta, y estoy en una constructora que es una empresa B. Es súper poco común que una constructora sea una empresa B. No sé si todas saben lo que es una empresa B acá o no, pero son empresas como cualquier otra, pero que de verdad se exigen mucho. Las conversaciones de directores son súper nutritivas para mí porque siempre, como tú dijiste, van empujando mucho más allá las cosas, y a mí me impresiona la toma de decisión. O sea, cuando se ponen los anteojos para tomar las decisiones, los toman desde un lugar distinto. Entonces, ¿por qué llevo esta historia a la conversación? Porque el modelo de hacer empresa es algo que está cambiando muy rápido. Ya no es solamente mujeres en las empresas tradicionales, es que el modelo de desarrollo económico es distinto. Y estamos en una conversación constitucional que a alguno le puede gustar, a otro no le puede gustar, pero yo no me voy a meter en política contingente ahora, pero sí decir que es parte del desarrollo, de la evolución del mundo lo que estamos conversando en Chile, no es de Chile. Y este nuevo modelo económico va a cambiar, se rechaza o se aprueba, va a cambiar igual. Y las empresas tienen que cambiar igual. Entonces, cuando empezamos a hablar de los ESG o de los, o sea, en el fondo como de los factores medioambientales, sociales y de gobernanza, no estamos hablando de algo que está de moda, que además es como el DEDE, digamos. Estamos hablando de la transformación. Esto es mucho más profundo. Es mucho más profundo que lo que estamos hablando, así como de que mujeres se incorporen en directorio. Lo que estamos hablando acá es de que nosotros, primero, somos el 50% del mundo. Entonces, si uno de verdad quiere competir en este mundo, tiene que estar representado lo que es el mundo en realidad, afuera, te guste o no te guste. Después, por otro lado, creo que al nivel de profundidad también nosotros le damos realidad a las empresas. ¿Y a qué me refiero con realidad? Me refiero con esa realidad que dice la Marcela y también la Paula. De alguna manera nosotros venimos de mundos diversos, o sea, las 3 somos de mundos totalmente distintos. Tú abarcaste todo esto del patriarcado, como con historia, la Marcela lo habló de su experiencia, ¿no? De la ingeniería, del mundo más masculinizado. Yo lo hablo un poco más desde la CEN, ¿no? Nosotros los emprendedoras somos, o los emprendedores somos... de alguna manera creadores de soluciones, somos resolvedores de problemas y creadores de soluciones. Entonces también hay un choque medio cultural cuando uno llega a estos espacios, porque nosotros venimos de un mundo tan distinto. Primero, somos súper ágiles. O sea, cuando uno está en las corporaciones que las cosas como que se demoran, uno empieza como a poner un poco nervioso, ¿no? Segundo, somos buenos para decir las cosas como son, en general, y muchas veces uno se topa con culturas más corporativas que las cosas son como más, hay como que hacer las cosas como con más delicadeza, por decirlo de alguna manera. Lo otro es que queremos cambiar todo el tiro. Sin duda uno llega y dice, ay, pero ¿cómo? Hagamos esto así, esto ya. Entonces, claro, todo el mundo te dice, sí, sí, y después te das cuenta que en el fondo te lo están diciendo por decírtelo, porque hay otra manera de hacer las cosas que uno tiene que ir aprendiendo. Y yo esto lo veo hoy día, por ejemplo, con Pablo Zamora, que entró, no sé si lo ubican, Pablo Zamora, que uno ex Notco, pero que entró el director de Banco Estado. Y yo tengo muchas amigas en Banco Estado y me dicen, o sea, el primer día quería hacer el comité de innovación y dio vuelta y fue a hablar con los guardias. Pues yo me acuerdo que yo mi primer día en el escucha entré a en el edificio antiguo, al frente de la Moneda, a este ascensor dorado, precioso, con Juan Antonio Guzmán. Todavía me acuerdo que íbamos en el ascensor y me mira para abajo y yo le digo, ¿usted va al directorio? Y me dice, sí, ¿y tú vas a presentar al directorio? Y le digo, no, soy compañera tuya. En este mundo que era tan nada que ver a mí, pero que en el fondo fue súper interesante esa conversación. Entonces yo entiendo a Pablo, porque el primer día llegué y dije, oye, yo puedo ir a hablar con los guardias, puedo ir a hablar con las personas. Sí, anda, no te preocupes, pero en el fondo me di cuenta que tampoco es lo que quieren, ¿no? Y que también hay que aprender de las separaciones de los roles. Y eso es algo que aprendí mucho y me sirvió mucho en mi propia empresa también. Tenemos el rol del directorio que es distinto al rol de la administración.
Y también ahí, en la cultura de Scotia en Canadá, son súper, de alguna manera, rigurosos en esas separaciones. Y me parece bien, ¿ah? Uno al principio encontraba que tenía que saber de todo. Y después te das cuenta que son roles distintos entre las corporaciones. Está el rol del director, el rol de la administración, después el rol de la gente que está más abajo. Y tenemos desafíos y roles distintos, independientes, que la información tiene que fluir y tiene que ser abierta y todo, pero nosotros no tampoco nos tenemos que meter en el trabajo de ellos. Entonces de repente uno llega con todo ese ímpetu y esas ganas de participar y de, hagamos un comité de clientes. Yo me acuerdo que fue lo primero que le dije a Francisco, me dijo, sí, no te preocupes. Obvio que no me pescó ni en baja, pero uno viene con ese ímpetu. Lo otro, yo creo que también venimos con una mentalidad más disruptiva. Nosotros, como en el emprendimiento, hacemos todo con nada. Y todo es difícil, porque todos los días son difíciles. Estamos súper acostumbrados a que las cosas no son imposibles. No existe lo imposible en esta pega. Entonces cuando te le dicen, no, no se puede hacer, tú dices, ay, pero ¿cómo no se va a poder hacer? Y como que te da vuelta, tú dices, pero se tiene que poder hacer, se tiene que poder hacer. Somos hincha pelota, porque eso es como en nuestra naturaleza emprendedora, ser hincha pelota. O sea, yo, si quiero lograr algo, lo voy a lograr como sea. Entonces uno va y insiste, va y insiste. Yo sé que de repente algunas veces quizás he dicho, y acá hay alguna, la Jackie, bueno, la toca presentar de repente también, pero hay algunos quizás de los VP que, ay, ya la Fernanda empezó a preguntar de nuestras cosas, pero cuando uno sabe que las cosas pueden cambiar, cuando tú sabes que hay, de repente hay un status quo que cuesta moverse, yo creo que también ahí este mundo le pone audacia a las decisiones. Yo creo que también en la administración de las empresas hay una manera de ser que la gente fue formada así, que me parece súper bien que haya sido formada así, pero de repente también cuesta tener esa audacia o valentía para tomar decisiones porque hay accionistas que uno tiene que de alguna manera rendirle cuenta, hay gerentes que no tienen que rendirle cuenta, entonces de repente hay una estructura que les cuesta como moverse, y hoy día ya no es alternativa moverse, ese es el gran tema. Entonces yo creo que uno, el mundo femenino, le pone realidad. Esta economía nueva, este modelo socioeconómico que viene, es mucho más femenino su base. Sin duda tiene características más femeninas, como alguien le dijo acá, no, pero la colaboración es una de esas, sin duda la empatía, que ahora vienen como recién entendiendo o como fuera una palabra nueva dentro del léxico de la empresa, pero para desarrollar lo que la gente necesita, uno necesita empatía. Y eso es algo con lo que uno vive todos los días y lo tenemos hiperdesarrollado nosotros. Lo otro también, y desde el punto de vista más emprendedor, es que nosotros conocemos todos los espacios de la empresa, porque nos toca armarlos, ¿no? Desde el principio. Entonces, cuando uno sabe lo que te cuesta ganar un cliente, uno sabe lo que te cuesta retener a un cliente, uno sabe lo que cuesta que una persona se quede trabajando contigo, uno sabe lo que cuesta lograr llegar con un presupuesto mínimo a lograr lo que tú quieres. Entonces, yo creo que esa mezcla de diversidad que se da en los mundos de lo femenino, que sin duda es súper importante, pero con mundos diversos, es parte de esta nueva realidad. Y insisto, a uno le puede gustar o no gustar, pero esa constituyente es muy diversa porque Chile es diverso. Chile no es el país que era antes, ya no existen los chilenos y las chilenas, ahora hay cantidad de chilenas y chilenos, todos muy diversos. Entonces, si en las organizaciones privadas o públicas no están representadas la diversidad de Chile, es muy difícil finalmente ser un líder en esta nueva economía. Muy bien, muchas gracias. Fíjate, me conecto mucho con varios de tus comentarios. Nosotros en el S realmente estamos convencidos de que las empresas son el mecanismo de transformación social más potente que existe. Están los recursos financieros, tecnológicos, los talentos, los procesos. Y en ese sentido, tú pusiste un tema sobre la mesa que me gustaría preguntarles a las tres y después de la ronda de respuestas abrir a sus preguntas. Nos interesa mucho poder conversar con ustedes y contestar sus inquietudes. Y mi pregunta es la siguiente. Ustedes han llegado al directorio de empresas grandes, importantes, con historia, con inercia, con desafíos de cambio. Entonces quisiera preguntarles un poco, y sin contar intimidades, digamos, ¿cuáles son los desafíos que ustedes encuentran? Y ustedes como mujeres, como agentes de cambio que son, porque ustedes hoy día están actuando como agentes de cambio, ¿cuál es el desafío personal que ustedes ven frente a esa brecha en las empresas? Paula. Tremenda pregunta. Me quedé pensando un poco en lo que decía Fernanda, en el sentido de cómo ha cambiado la mirada en términos económicos para poder ir avanzando y ser competitivo en el mundo actual.
Efectivamente, la incorporación de las mujeres, como mencionaba previamente, más allá de como quién le aportamos a esta empresa. Hablemos de organizaciones, más allá de si son públicas o privadas las organizaciones. Efectivamente, el tema de la empatía es un factor clave, porque la empatía no es solo ponerse en el lugar del otro, sino que es ponerse en el lugar del otro, reconociendo al otro como un legítimo otro. Entonces, eso quiere decir de que bajo eso tengo que dejar de lado, hay dos elementos que son como característicos cuando uno habla de feminismo o de patriarcado o de una postura matrística, que son los sesgos inconscientes de género y por otro lado los micromachismos. Y desde ahí es súper relevante lo que mencionaba, lo conecto un poco con lo que había mencionado anteriormente, de hacer consciente desde dónde estamos mirando, desde dónde las organizaciones miran, desde dónde deciden y cómo lo hacen. Porque es un poco el ejemplo que ponía Fernanda, de yo llego con ideas, pero resulta que las ideas, como por ejemplo este comité de clientes, no avanza. No avanza porque el director o el presidente de ese directorio, particularmente sea esa persona, probablemente no avanza porque la mirada que tiene quien toma la decisión de incorporarlo o no, viene con un sesgo que probablemente, no sé, hay empresas que hoy en día y hay organizaciones que hoy en día hacen análisis de sesgo a la hora, bueno, yo hablo de instituciones educacionales, no sé, pues, en Estados Unidos, las escuelas más reconocidas de economía, antes de aceptar una tesis o aceptar a una idea de investigación, una línea de investigación, se hacen análisis de sesgo, en donde dices, a ver ya, entonces el hecho de traer a la conciencia de que estos elementos existen, hacen que la decisión sea tomada de manera distinta. Eso por un lado. Y al mismo tiempo, reconocer cada vez que existen micromachismos, porque como lo que decía antes, hoy en día es políticamente incorrecto ser abiertamente machista, pero hay micromachismos que se dan y uno como está formado, estamos formados, aunque uno no quiera decirlo, todos estamos formados en el patriarcado. Para nosotros nos resulta natural. Para nosotras, y no hablo solo de las mujeres, sino que para todos quienes han sido históricamente grupos diversos que han sido determinados diferente al patriarcado, por tanto se ha utilizado como un elemento discriminatorio en donde se ha dominado sobre ellos o se ha discriminado negativamente, lo tenemos incorporado. Entonces el hecho de estar conscientes de esta dinámica hace que ya la concepción de la decisión que se tome y dejarlo de manifiesto estructuralmente e institucionalizado en las organizaciones es relevante. Creo que eso es un tremendo desafío hoy en día para las organizaciones. Y esto lo llevo a algo bastante más higiénico, por decirlo. Yo he trabajado, como les decía, 18 años. Yo, bueno, aparte de ser administrador público, soy cientista político, tengo estudios en Derecho, posgrado aquí y afuera. Entonces, me he dado cuenta cómo se resuelve la política, no la política, sino que el enfoque de género, lo hablo personalmente, por ejemplo, cómo se desarrolla la carrera de una investigadora. Las investigadoras, en términos generales, en los decanatos son relegados a las tareas administrativas. Entonces, quien tiene que evaluar a los estudiantes son las investigadoras senior. A diferencia de los investigadores senior, quienes siguen desarrollando su carrera y pueden seguir publicando papers y teniendo productividad científica. Todo esto lo aprendí en mi pasada por el Ministerio de Ciencia. Yo estuve colaborando en la implementación del Ministerio de Ciencia y desde ahí se trabajó en una política de género desde acá y hubo amplias conversaciones con muchas académicas, con muchas investigadoras y mujeres de distintos ámbitos, en donde ellas desde su postura práctica, desde su realidad, desde su experiencia, exponían en estos conversatorios qué es lo que les pasaba. Por ejemplo, la maternidad, el hecho de optar entre tener un hijo o seguir haciendo una carrera de investigadora era determinante para poder seguir posteriormente a la maternidad, seguir produciendo al nivel, porque las investigadoras, para quienes no lo saben, se les cuenta, se les evalúa por el número de papers que desarrollan. Entonces, considerar ser madre era una decisión de vida entre su carrera, lisa y llanamente, o optar por la maternidad.
Y eso se traducía, entonces decían ella, es imposible, los sistemas están hechos para que seamos poco competitivas, porque la mirada no está puesta desde esta perspectiva. Y asimismo, todas las decisiones que se toman en los otros aspectos de minoría también tienen ese enfoque. Entonces, resumía, hay que estar conscientes de los sesgos de género, los sesgos inconscientes y los micromachismos que existen en el día a día. Yo partí muy cachorra en la habitación pública o trabajando en lo que sea, o sea, me refiero desde mí en lo público. Pero probablemente quienes hayan desarrollado su carrera, ya sea en la ciencia, ya sea en la administración, en el management, en la innovación, y hemos desarrollado una carrera y un desarrollo de vida en donde tú quieres, por ejemplo, perfeccionarte. Un ejemplo, cuando yo iba a entrar al magíster, entonces yo tenía que informarle a mi superior en esa época de una organización pública muy jerarquizada que yo iba a tener que cumplir mi horario laboral a la hora que salía, que era a las 6, porque mi magíster partía a las 6:15 en Casa Central de la Católica y no me podía quedar después. Entonces su respuesta fue, tú vas a estudiar, tú lo que deberías de hacer es casarte y dedicarte a tener hijos. ¿Para qué vas a seguir estudiando? Estoy hablando de la máxima autoridad en esa organización. Y en ese minuto yo dije, bueno, él es muy tradicional. Estoy hablando hace 15 años atrás, 20 años atrás. Es muy tradicional. Pero hoy lo miro y viene desde cuál es el paradigma en el cual estabas inserto y estábamos todos insertos, para que, obvio, o sea, para que vayas a seguir si ya eres profesional. Ahora anda a la casa y cuida a tus niños y desarrollate en eso. Un ejemplo, otra experiencia, la maternidad y la decisión de algunas mujeres de continuar con la lactancia materna. Las salas de lactancia en Chile no fueron implementadas hace no más de 7 años. O sea, buscar, y en ese tiempo cuando trabajaba en Contraloría me tocó trabajar en terreno, y yo seguía con mi lactancia materna, y resulta que tenía que buscar hacer malabares para poder guardar mi leche en algún refrigerador de algún lado que hubiese para poder salir y llegar con mi leche a mi casa. Entonces, aunque sean cosas súper higiénicas, como decía, son cosas que afectan directamente cómo se incorporan la diversidad de seres humanos a las organizaciones y cómo también se resuelven las soluciones frente a esto para tener a profesionales comprometidos con la misión de la organización, sea la que sea esta. Y creo que esos elementos efectivamente es porque las mujeres han sido incorporadas, han ido evolucionando para soluciones. Pero déjame hacerte volver a la pregunta, porque creo que no me contestaste la pregunta. Perdón, la pregunta es, hoy día en Casa de Moneda, tú entraste al directorio, ¿cuáles son las brechas que ves en Casa de Moneda y cuál es el rol que tú te ves como agente de cambio en la Casa de Moneda en el directorio? Particularmente en el caso de Casa de Moneda, que lo conversaba justo antes de entrar, en donde culturalmente ha sido por la labor que desarrollaban, que es la acuñación de monedas y el tema de los billetes con maquinaria pesada, que históricamente fueron bueno, Casa de Moneda tiene 200, es más antigua que Chile, 273 años. Y desde los orígenes eran hombres quienes desarrollaban la parte más operativa, en el fondo, en la producción, eran hombres quienes estaban ahí. Entonces, para nosotros nuestro gran desafío hoy en día es que en la parte de producción, incorporar más mujeres al desarrollo de esas habilidades. Porque dado que ahí lo que se hace es como tú vas formando al interior de la organización las siguientes camadas de operadores. Y habitualmente quienes eran hombres, quienes siguen son hombres, y hoy en día el foco de este directorio, que es uno de los directorios que tiene mayor porcentaje de mujeres de las empresas CEP, el 80% de ese directorio está presidido por una mujer y está conformado por mujeres, es precisamente incorporar mujeres a la línea productiva que históricamente ha sido masculina. Eso. Marcelo. Bueno, estaba reflexionando y cambié completamente mi respuesta en este rato, pero tu pregunta en términos de cuál es el desafío, ahora mi propio desafío personal como directora, para efectivamente poder contribuir a la empresa en la que estoy. Yo además quería comentar aquí,
presido el directorio de un centro de formación técnica, el Centro de Formación Técnica Lota Arauco, que fue creado hace 23 años cuando se cerraron las minas del carbón de Lota y quedó desastre, digamos, hasta el día de hoy. Esa es una zona de rezago, y el CFT Lota Arauco ha sido digamos, el elemento de movilidad social en esa zona. Entonces, porque miré un poco esos dos mundos, en una empresa como Colbún, que hoy día está en un momento clave, o sea, el mundo está viviendo la transición energética global, la lucha contra el cambio climático, las empresas de energía tienen hoy día un rol central, en que efectivamente nuestra humanidad pueda sostenerse como tal y podamos preservar la vida humana y nuestra sobrevivencia como especie. Entonces, conecté un poco esos dos mundos, y entonces desde el punto de vista de mi rol como directora, lo primero, conecto con lo que dice la Paula, lo primero es estar súper consciente de los sesgos de género. A veces, cuando uno se mete en una dinámica, a veces se olvida de su propio rol, ¿no? Entonces uno tiene que estar siempre cuestionándose desde el punto de vista de cómo se están generando las decisiones, de cómo se está mirando el problema, si el problema ha estado analizado efectivamente en todas sus aristas y estos temas han estado bien cubiertos. El segundo eje que me parece como de desafío es que naturalmente tenemos menos experiencia en los directorios, y eso significa que tenemos que formarnos. Yo tuve la suerte, yo partí en los directorios de las empresas del Estado, en la empresa sanitaria Econsa, aprendí muchísimo ahí, ese fue como un semillero, y tengo que decir que el CEP ha sido un semillero de mujeres directoras que después hemos tenido la posibilidad de ir a empresas más grandes. Yo tuve la oportunidad de formarme, hice un programa, un diplomado en gobierno corporativo, te tuve a ti como profesor recién en el programa de la Universidad de los Andes, del ESE, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que nosotros tenemos que estarnos permanentemente formando, actualizando, mirando cómo los criterios, por ejemplo, de ASG, de ambientales, sociales, de gobierno corporativo, están poniéndose cada vez más estrictos. Nosotros tenemos que necesariamente estar súper alineadas en esos temas para efectivamente poder ser un aporte a estos mundos. Y después, desafío, yo te diría que perseverar en ese rol de traer diversidad. Yo creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo muy sustantivo en mostrarle a nuestras organizaciones, a las empresas en las que estamos, que hay otros mundos, y sobre todo por lo que decía la Fernanda, Chile está cambiando, tenemos hoy día una demanda de la sociedad por transitar a una sociedad que sea efectivamente más justa, más resiliente, más sustentable. Yo creo que todas esas cosas, nosotros somos efectivamente agentes de cambio, y nunca podemos olvidarnos de que ese es el rol que cumplimos en estos directorios. No estamos ahí porque seamos expertos en finanzas. Yo no soy experta en finanzas, sufro, estoy aprendiendo, me estoy capacitando en esos temas, sufro cuando hay que mirar los estados financieros y cuando se habla de temas, pero bueno, no es ese el aporte, hay otra gente que es mucho más competente que yo en el directorio en esos temas, pero entendiendo que nosotros representamos ese rol de agente de cambio, no tenemos que olvidarnos de estar siempre conectados con ese mundo externo, que es el que nos está mostrando, que esa escucha permanente, ¿no? Que nos está mostrando cómo está cambiando la sociedad, qué espera la sociedad de las empresas, y cómo nosotros podemos traerle a las empresas más tradicionales también una mirada nueva, en términos de que a veces hay que romper paradigmas, y a veces hay que ser más audaces en términos de moverse como agentes de creación de valor, para que efectivamente nuestro país sea un país más equitativo, más sustentable, más feliz también. Muy bien. Tú creo que de alguna manera ya empezaste a contarnos lo que estás haciendo, pero complementa un poco cómo ves tu rol frente a estas cosas que ves como brechas o potenciales oportunidades de mejora en materias de equidad de género, diversidad y otras. Sí, bueno, primero decir que yo creo que más que un panel debería ser una conversación entre todas, porque yo conozco a varias de las que están acá y creo que son todas tremendas, así que yo creo que sería súper nutritiva una conversación, porque cada una acá trae experiencias diversas también. A ver, mi desafío, la verdad que yo soy como bien así como, siempre pienso como en grande, y acá les voy a contar una mini anécdota, pero me tocó viajar con el presidente Boric a su primera gira a Argentina,
yo no conocía a nadie, me llamaron por teléfono y yo pensé que era una estafa telefónica. Les juro por Dios que es verdad. Y llamé a la Relaciones Exteriores a preguntar si era verdad. No, y mi hija me empezaron a mandar el pasaporte y manda fotos. Y dije, no, esto de todas maneras es estafa telefónica. Y tuve que llamar a Relaciones Exteriores a la Cancillería a preguntar si era verdad, te juro por Dios. Bueno, pero aquí voy con, ¿por qué cuento estoy contando esto? Porque tanto en esa conversación, en ese viaje, que éramos del mundo empresarial muy poquito, y le conté a la Paula Valenzuela, tuve una conversación, que no eran los más representantes del mundo empresarial tradicional. Y antes habíamos tenido una conversación con el ministro de Economía y con la subsecretaria, y la mirada que no solamente yo creo que es de este gobierno, sino que lo venía hablando anterior, ¿no? Una mirada de una generación nueva, que viene con una manera de ser distinta, es que ellos reconocen que son importantes las empresas, pero no cualquier empresa, y no cualquier costo. Entonces, mi desafío personal es dejar, el día que me vaya a ser director en el ADN de la empresa, un cambio sustancial de mirada total, de entender que yo sé que la empresa que estoy en la transformación digital lo están haciendo increíble, increíble, pero para mí ese no es el cambio. La transformación digital es una herramienta para seguir haciendo lo que hacíamos de una manera más eficiente, más rápida, más barata, con menos gente, no tengo idea, más moderna, lo que quieran, con más alcance, más escala, no sé. Pero el cambio profundo, profundo, profundo tiene que ver con la toma de decisión. Y por eso yo diría que el primer desafío es mantenerme siempre humilde, mantenerme siempre en la calle. Porque también nosotros podemos pasar a ser, reconozcamos que somos de una élite que estamos acá. O sea, si hablamos de las élites, nosotros también somos parte de esa élite. Fuimos a una universidad, estudiamos magíster, hacemos cosas, nos rodeamos, escribimos y nos rodeamos con la élite intelectual, económica y social. Entonces también nuestra mirada es sesgada, es más pequeña, igual. Y yo siempre he hablado también de una cosa que a mí siempre me ha preocupado en las mujeres, que en vez del techo de cristal, es la caja de cristal. Yo siento que las mujeres nos hemos metido en una caja de cristal, que es que hacemos una carrera ascendente en las corporaciones y somos súper buenas en esa área. Pero nos olvidamos de que hay un mundo afuera que cambia muy rápido. Entonces nosotros mismos nos vamos quedando fuera de ese espacio de amplitud y de visión más de paraguas, ¿no? De entender la sociedad en general y los cambios que están pasando. Entonces, para mí mi desafío personal tiene que ver con nunca dejar de estar en la calle. Y por eso esta cosa que tú dices, que yo estoy siempre inventando cosas, o sea, desde que estamos con las mujeres en las ollas comunes, que son, a ver, Chile se mueve por mujeres. ¿Quién le dio a comer a Chile durante toda la pandemia? Mujeres. En la olla común que revolvían con un palo porque no tenían ni cuchara, hasta el día de hoy siguen revolviendo porque hay hambre todavía. La gente se lo olvidó, pero sigue habiendo hambre. Y después la universidad, haciéndole alumnos desde la Católica a la Finisterra, a la Santiago, y en la FINIME alumnos a veces que no prenden la cámara porque les daba vergüenza dónde estaban en ese minuto sentados. Entonces, a mí ese sentido de realidad es muy importante, yo no lo puedo perder, porque yo siento que es parte de mi gran valor de estar en un espacio de toma de decisión. Entonces, para mí el éxito sería que el día que yo me vaya a ese directorio, y también yo no me gusta tecnizarme en las cosas, creo que es bueno el flujo, que haya cambio, pero que al menos no, la mentalidad de ese espacio de toma de decisión sea distinta el día que yo me vaya. Ese es como mi gran desafío. Muchas gracias. El tiempo ha volado, pero de todas maneras me gustaría dar espacio al menos un par de preguntas. Yo estoy seguro que hay preguntas muy potentes. No sé, si me levantan la mano, les doy la palabra y tienen que apretar el botoncito del micrófono para que además quede registrada su pregunta en la cámara. Sí. ¿Se escucha? Perfectamente. Bueno, yo soy Marisa Belcebano, soy gerente de asuntos corporativos de la orgullosa empresa Ferrocarriles del Estado, que está tan en boga hoy día el tema de los trenes, y conversábamos precisamente con Paula, y felicitaciones al directorio de Casa Moneda por tener 80% mujeres. Nosotros tenemos 2 presidentas de empresas filiales de regiones, por primera vez salió y lo hicimos destacar. No fue fácil destacarlo, pero también con el apoyo de la Carola y vinculación. Yo 2 cosas, creo que un dato súper bueno es que en vez de ternas hagamos cuaternas, nosotros hacemos cuaternas. Así que por obligación tenemos que entrevistar a 2 hombres y a 2 mujeres, para que realmente sea igualdad de acceso en la etapa final, que creo que es lo relevante. Y lo otro, a propósito de lo que comentaban las 3 respecto de la incorporación de mujeres, a nosotros también nos pasa con maquinistas, y le comentaba a Paula que hicimos un concurso dedicado exclusivamente a contratar mujeres maquinistas, y fue muy difícil porque entre las propias mujeres hay rubros y carreras y oficios que no se comentan y no se recomiendan entre mujeres ni siquiera.
Y es una pega que no se imagina lo buena que es para las mujeres, porque es con horario fijo, tienen turnos, un contrato, una empresa pública, un montón de beneficios, y no se nos ocurre. Entonces también creo que a propósito de sesgos inconscientes, y quizás la Paula o cualquiera de las tres, es cómo romperlos dentro de las propias mujeres, no de los hombres, sino que cómo abrirnos nosotras mismas. Yo le decía, vamos a tener que ir a las universidades, a los institutos técnicos, nos costó mucho, no pudimos llenar, eran 9 cupos, no pudimos llenarlos con puras mujeres. Y fuimos al Ministerio de la Mujer, pero hay una cosa dentro de nosotras también, que a veces ciertos rubros se nos dejan y queremos abrir espacio, quizás en los directorios, quizás en el mundo de la élite, precisamente, pero en la capa intermedia, que es donde está la mayoría de las chilenas, la mayoría de las chilenas desempleadas, yo siento que no se nos ocurre. Perdón, pero... Perdona, ¿me puedes repetir tu nombre? Sí, María Isabel Sebane. María Isabel. Sí. Antes de de lo contesten, fíjense, tú abriste la presentación esta mañana hablando de estos sesgos inconscientes, reglas, instituciones, paradigmas, podríamos. Yo hace algunos años, a mí me ha tocado hacer muchas veces evaluaciones de directorio y siempre me resistí a la idea de hacer evaluaciones individuales, siempre al colectivo. Y la primera vez que lo hice, y lo hicimos justamente con una empresa canadiense, nos encontramos con que las mujeres sistemáticamente salían peor evaluadas. Y recién cuando empezamos a ayudar, en este caso eran presidentes, hombres de directorio, a eliminar ciertas conductas, a tomar ciertos lenguajes, a ser conscientes ciertos sesgos, la evaluación de todos, de hombres y mujeres, de las directoras, empezó a mejorar y en 3 años era mejor que el promedio de los hombres. Entonces, ahí hay un mecanismo para ser consciente de los sesgos. ¿Qué mecanismos, qué otras ideas a ustedes se les ocurren para visibilizar y hacerse cargo de estos sesgos del que al final todos, hombres y mujeres, somos prisioneros? Yo me lanzo, me encanta la pregunta que conecta también con otras vidas pasadas mías, ¿no? Y efectivamente en el tema de los estereotipos de género en las profesiones, tenemos una brecha gigantesca en Chile. No sé si ustedes han escuchado este concepto del STEM, de ciencia, tecnología, ingeniería, matemática. Esto es una cosa que ha basado en el mundo. Entonces, nosotros, y justamente cuando estábamos en el programa de Ingeniería 2030, se hicieron varios de estos estudios, benchmark internacionales, y entonces cuando yo hablaba esto de que vamos a tener hoy día un problema vamos a tener un déficit, porque hoy día están abriéndose los canales y no hay suficientes candidatas para esas posiciones, sobre todo en estas posiciones que son más masculinizadas. La clave aquí está en llegar a tiempo a romper esos estereotipos de género. Y eso está probado, pasa en la temprana infancia. Las vocaciones profesionales, científico-tecnológicas se dan en las niñas y en los niños por ahí por los 10, 12 años. Entonces, si nosotros no hacemos un trabajo desde la educación, desde la más temprana infancia, no vamos a poder cambiar estas barreras, ¿no es cierto?, que son los estereotipos de género. Entonces, yo creo que uno puede hacer un trabajo hoy día para la gente que ya está, para los jóvenes que ya tomaron decisiones, con estas estrategias más bien de reconversión de los perfiles profesionales. Ahí hay mucho que hacer desde el mundo de la educación, en particular de la educación técnica profesional. Yo creo que soy una fan de la educación técnica profesional, creo que este país no le ha dado el espacio que merece. Pero entonces, en el muy corto plazo, tú tienes que hacer las dos cosas. Tienes que reconvertir, así como se está haciendo en los temas digitales, a toda la gente que va a quedar un poco fuera del mundo laboral porque va por la tecnología. Entonces, tienes que a esa gente reconvertirle sus competencias con programas basados en competencia, ¿no es cierto?, en formación de competencia, que permitan articular estas carreras profesionales. Pero el trabajo de fondo, el que tenemos que hacer como país, es que tenemos que ir ahí, a la educación desde los niños, ¿no?, de los niños y los jóvenes, antes que tomen la decisión de por dónde irse, si se van más a lo humanista o más a lo científico, y antes de que las niñas, ¿no es cierto?, agarran este estereotipo de género para su desarrollo profesional. Tremendamente difícil. Acabo de leer una investigación de la Universidad de Harvard
en que a niñitas asiáticas, donde el prejuicio es que los asiáticos son buenos para las matemáticas y las mujeres son malas para las matemáticas, a un grupo de niñitas las hacían pintar una niñita jugando con las muñecas y a otra algo de alusión asiática, ¿no? Esos eran los dos grupos. Las que les recordaban que eran niñitas le iba peor en matemáticas que a las que les recordaban que eran asiáticas. Pero el efecto estaba en las niñitas de segundo medio, en las niñitas de primero básico y en las niñitas de preescolar. ¿Eh? O sea, este es un sello muy ancestral y muy difícil de mover. ¿Alguna otra pregunta para aprovechar? No, yo que voy a decir una cosa chiquitita, solamente esa respuesta, y acá tengo un tremendo ejemplo en la María Pachurra, que yo creo que es súper bueno reconocerlo, porque no está todo perdido. O sea, sin duda hay que hacer el trabajo en la educación, desde la primera infancia para arriba, sin duda. Hay un tema generacional también, que las que vienen más chicas vienen harto más empoderadas, vienen harto más como, sí. ¿Y qué problema tenéis? Es como así. Pero yo creo que se puede hacer el upskilling, de todas maneras, la reconversión. La María Paz lo está haciendo en una industria que es súper masculinizada como la construcción, o sea, ella tiene red maestra. Y acá lo importante, yo diría que una cosa es el conocimiento, sin duda, pero otra cosa es habilitar el espacio de las empresas para que las mujeres puedan sentirse cómodas en ese espacio. Entonces, no solamente capacitemos, pongámosla a trabajar al lado de los otros, hay que preparar la mentalidad de esos hombres que han estado toda su vida en el club de todo y permanente, donde sea, desde la construyendo en obra hasta probablemente tomando las decisiones en los directorios, porque cuando uno fue la primera mujer en un directorio, las conversaciones eran, yo me río, y la verdad que eso es otra recomendación, hay que tomarse las cosas con humor, en serio. O sea, viene desde algo que yo te juro que yo no juzgo a nadie, yo te juro que entiendo de dónde vienen sus comentarios de repente, pero también me gusta cuando uno de repente le dice sal de ahí, y lo entienden. O sea, como que ya están como pidiendo perdón, digamos. Entonces yo creo que eso es posible. Entonces, primero, yo creo que efectivamente las mujeres pueden entrar en cualquier industria hoy día. Tengo también la suerte de ser cofundadora de una fundación que se llama CODEA, que nosotros trabajamos fuertemente en reconversión laboral de personas metiéndole en el mundo de la tecnología a mujeres que nunca han programado en su vida y en un programa corto de meses y entran en la industria. Entonces, no hay que estudiar ingeniería informática, no sé cuántos años para poder entrar en una carrera que te va a dar un mejor sueldo, sino que acá hay programas de reskilling, de reconversión laboral, que son cortitos, que al final es tener el interés de querer hacer ese cambio, también el estar permanentemente capacitándose, pero principalmente yo creo que es que el espacio donde esas mujeres van a entrar a trabajar esté habilitado para que ellas entren, que estén los baños, que tengan espacio seguro, que los compañeros sepan respetarla, que entiendan y que no se sientan amenazados porque las mujeres están entrando. Entonces, no es solamente un trabajo de capacitemos mujeres, sino que es trabajemos en el cambio completo de ese entorno para que realmente el que se inserta mujer en ese espacio sea un espacio seguro y un espacio en que va a seguirse nutriendo hacia arriba y no va a ser un programa puntual. Solo adicionar a eso, que yo creo que una buena iniciativa tiene que ver con programas en donde se institucionalice la identificación y evaluación de los sesgos inconscientes y de los micromachismos. Y solo recogiendo un poco el ejemplo que tú estabas dando sobre la evaluación. Hay que tener ojo porque no porque sean sesgos inconscientes o sean micromachismos significa que son ejercidos por hombres. Las mujeres, está comprobado que somos bien duras a la hora de hacer una evaluación con nuestras congéneres. Y eso, el concepto, hay varios conceptos que dan vuelta hoy en día en las redes sociales y en las conversas. Patriarcado, micromachismo, sesgos inconscientes, sororidad. Pero en el fondo se traducen en estar conscientes la gran mayoría del tiempo de cómo las decisiones se van tomando y quizás estos programas institucionalizados al interior de las distintas organizaciones y disciplinas es una buena manera de traerlo a la mesa y a la decisión que se vaya a tomar. Bien, estamos en los últimos, sí, perdón, una última pregunta, Paula. Me pasa, bueno, muy rico encontrarse aquí, como decía Fernanda, con muchas mujeres que ya llevan harto tiempo en estos temas de directorios y lo que me pasa a mí es como que estoy recién partiendo y me ha tocado como de repente como el cabezazo contra la pared, porque la última sesión de directorio me acuerdo que eran 13 hombres y yo. Una cuestión que de verdad no tenía recuerdo de haber vivido hasta hace 20 años atrás. O sea, yo igual tengo harta experiencia en industrias que han sido
sorprendentemente masculinas, siendo que, no sé, como el retail, que está muy orientado a las mujeres y que por años estuvo muy liderado solo por hombres. Y me pasa un poco que la pregunta es, esta conversación tan rica que estamos teniendo y sobre todo los comentarios, obviamente de todas nosotras, pero de alguien, de un hombre como Alfredo, que de repente pueden calar y tener un impacto 3 veces más profundo en pares. O sea, ¿por qué estas conversaciones las seguimos teniendo solo entre nosotras? Porque en realidad, de repente a mí me pasa un poco, y yo creo que todas lo han comentado, tanto la Fernanda, la Marcela, la Paula, experiencias que uno se las tiene que tomar con humor, se tiene que reír y tiene que ser como doblemente asertiva, porque efectivamente está ahí en franca minoría. Sería súper como más fácil, porque compartirlo entre nosotros, pucha, estamos en confianza, ¿no es cierto? Pero que se generaran como mayores instancias donde porque actualmente hay muchos directorios, además, que efectivamente la mayoría son hombres de sobre, no sé, cierta edad, con típicas carreras, o sea, y es difícil ir como instalando los temas y que efectivamente algo que a nosotros nos parece tan obvio, pucha, para ellos no tiene nada obvio. Entonces, y no ser la pesada del grupo, la catete, la feminazi, que nadie quiere ganarse sus títulos. Entonces, esa es la pregunta. Muy bien. No, yo quisiera aprovechar la pregunta para pedirles a ustedes tres, primero agradecerles y pedirles que en no más de 30 segundos, a lo mejor, o proponer una idea en esta línea, o a lo mejor subrayar alguna otra que a ustedes les haya quedado guardado en el cajón y que les gustaría transmitir antes de que terminemos. Partamos de nuevo por ti. Bueno, 30 segundos. 30 segundos. Yo creo que hay dos elementos. Uno, efectivamente, generar instancias en donde participen más hombres. Estoy de acuerdo contigo en el sentido de que, si bien yo creo que estamos generando una masa crítica, ser perseverante y resiliente frente a estas murallas, yo creo que, como decía Fernanda, este es una élite. Esta es una élite en donde estamos siendo llamados a ser agentes de cambio. Y hay algo que es súper concreto que dicen los gringos, lead by example. El hecho de tener que ser la incómoda, ser la hinchapelota, como decía la Fernanda, ser la siempre, o sea, dejar de tener miedo a ser distinto, porque históricamente hemos sido, el distinto es inferior. Perder ese miedo. Hay un libro muy bueno que es Liderar desde lo femenino, de una ingeniera chilena que tiene elementos que son súper ricos como para insumarnos a quienes estamos hoy en día acá y a quienes nosotros tenemos la capacidad de influir a ejercerlo. Creo que partir desde ahí, desde uno, como agente de cambio, no solo en la organización, sino que en lo cultural y en el día a día. Yo creo que eso tiene que ver también con un compromiso que uno asume en el rol social que cada una de nosotras estamos llamadas a ejercer. Eso por mi parte. Muy bien. Oye, a propósito de pensando en una idea y conectando con tu pregunta, que yo creo que, o con tu comentario, que es súper relevante, porque siempre va a ser poco el esfuerzo de lo que nosotros hagamos, hasta que no logremos derribar parte de esos sesgos de género. Y probablemente a las generaciones, a la gente más mayor y que ya probablemente tenemos menos posibilidad de cambiarlos, ¿no? Pero a mí sí se me ocurre una idea, que es que las universidades, en particular los que dan programas de formación de directores, como el S Business School con su programa de gobierno corporativo, instalen este tema como uno de los módulos. O sea, hay que instalarlo en los contenidos, cuando estás formando a los directores, para hacerlo visible. Y lo otro es que yo creo que también un poco tu mensaje es que todos quienes estemos en algunos grupos, yo por ejemplo participo en el grupo de directores de ICARE, hay una tremenda cantidad de personas, de directores ahí, muchos muy tradicionales, otros también bastantes mujeres,
Yo misma voy a tomar la responsabilidad de plantear este tema para visibilizarlo primero. Yo creo que es un tremendo tema y sobre todo que formemos a las nuevas generaciones de personas que van a estar en los directorios de las empresas estando conscientes de este tema. Y ahí, como digo, creo que las universidades tienen un rol también en la formación. Toma. Tres cosas. La primera, que tiene que ver, Paula, con los espacios, sin duda, a ver, el estar en directorio es súper relacional, de verdad, y personalmente por eso no juzgo a nadie, porque cuando uno entra en su empresa, uno sabe que es como tu guagua, tu hijo, entonces ¿a quién vas a poner a cuidar a tu hijo? Hay gente que tú conoces, entonces obviamente que cuando tú vives en espacios de mismos, tú buscas entre tus pares y tus mismos. Entonces, por eso yo no lo juzgo, yo entiendo de dónde viene toda esta poca diversidad y qué sé yo. Entonces, primero, eso yo creo que hay que entender de dónde viene y no satanizar. Yo creo que es como, hay que entender que tenemos que cambiar, la cosa venía así, pero tampoco es como, oye, satánica esta cuestión y todos contra sus señores, digamos. Lo otro, porque también la diversidad tiene que ver con la edad también, o sea, tiene que haber diversidad en esos propios directorios. Lo otro tiene que ver con los espacios de mujeres y mixtos. A mí me encantan ambos. Me encantan los espacios propios de mujeres, con hombres acá sin duda, pero porque uno puede tener un cierto sentido de... Hay una palabra que la encuentro súper complicada, pero la sororidad, como le dicen, que está como... Pero este sentido de grupo, que me parece bien, porque nosotros entre todos tenemos que empujar un cambio. No solamente que estemos solo empujando el cambio, sino que es como una ola, ¿no? Que vamos todos empujando. Yo soy súper positiva, yo creo que esta conversación en 5 o 10 años más va a ser como prehistórica. Yo ya lo encuentro un poco prehistórica, pero creo que en 5 años más va a ser más prehistórica todavía. Y lo otro, sin duda, como es relacional, hay que vincularse entre los tomadores de decisiones, los controladores de la empresa y profesionales capacitados para estar en los directorios. Ahora bien, lo que no puede pasar es hacer un programa de mentoría. Porque eso nuevamente mirar como, ay, hay que mentorear a esta niñita. Eso no, por favor. O sea, tenemos que estar de igual a igual. Si tenemos, o sea, ¿cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Ninguna. Absolutamente ninguna diferencia. Entonces, y lo cual pasa lo mismo con el sueldo. Yo me acuerdo cuando llego a un directorio, o sea, a ver, supongo, ¿cuál es la dieta de los directores? Ni siquiera cuánto me van a pagar a mí. O sea, supongo que todos nos pagan lo mismo. O sea, no, esta cosa, no, yo doy por hecho que no te van a pagar distinto por ser una mujer o que viene de un mundo distinto. Entonces, yo siento que lo relacional hay que trabajarlo muy bien, pero trabajarlo entendiendo que somos pares. Y no como una mentoría, como yo te voy a ayudar a llegar a un directorio. Creo que eso sería un tremendo error. Bien. Oye, mira, yo simplemente quisiera como resumir algunos de los aprendizajes que me llevo. No sé si les resultarán útiles. Bueno, primero, en esto para seguir avanzando en equidad de género, nos encontramos con un montón de barreras, ¿verdad? Barreras históricas, ancestrales, diría yo, que tienen que ver con sesgos, con reglas del juego, con formas de mirar. Yo estoy convencido de que estamos en un tipping point. Y si uno mira lo que ocurrió en las elecciones del IPSA en abril de este año y lo extrapola para los próximos 2 años en que los otros 2/3 de los directorios del IPSA tienen que renovar, en 2 años más vamos a haber llegado a los números OCDE, ¿ya? De 30%. Y eso en un periodo cortísimo. Pero eso no, o sea, el que el 50% de los puestos de directorio estén ocupados por mujeres no resuelve por completo el problema. Entonces, primero hay un shock como de concentración de ir a buscar a las mujeres que todo el mundo conoce, y va a haber una falta de oferta desde el punto de vista de los que salen a buscar. No es que no haya, es que no los vemos. Y también reconocer de que para que entren mujeres salen hombres. Entonces, eso también significa una suerte de amenaza para este lado de la humanidad. Pero por otro lado, también han salido ideas de cómo avanzar. Procesos, cursos, visibilizar estos sesgos, hacernos conscientes. Segundo, bueno, para las que ya están, seguir formándose, seguir capacitándose, seguir avanzando con estas actividades en visibilizar. Creo que en ese sentido el gobierno y afortunadamente no ha tenido un sesgo político específico o partidista, porque en los dos gobiernos
se ha ratificado esta convicción de buscar paridad de género y curiosamente el Estado, que es lento, que es insensible, aquí ha liderado con el ejemplo. Y quisiera terminar con el último punto que de alguna manera ustedes lo recogen, y es el rol que ustedes tienen, ya están ahí para seguir empujando y transformándose en agentes de cambio. Y acá hay un tema que yo siempre trato de explicar bien en los programas de directorio, y es que un director o directora no tiene ningún poder individual en la empresa. La única forma de que ese poder se traduzca en un cambio en la empresa es contagiar la idea, crear una masa crítica y transformar eso en un acuerdo directorio. El rol del directorio es de influencia más que de poder. Y en ese sentido, por ejemplo, ser la única persona que se inmola en la plaza pública frente a 13 es una forma de perder. Y aquí hay que ser estratégico y transformarse en potentes agentes de cambio desde adentro. Así que me quedo con eso y le vuelvo a agradecer a ustedes por esta interesante conversación, al DF y al área Alumni LS por la organización de esta actividad. Muchas gracias. Muchas gracias.